Bueno, buenos días, jóvenes. Esta es la clase de historia de Honduras y vamos a ver un poco sobre la época colonial en Honduras, siguiendo el orden cronológico que hemos estado llevando desde el periodo prehispánico, los primeros asentamientos humanos en Honduras, Centroamérica y América, la llegada de los españoles, la conquista y ahora cuando ya se logra instaurar el régimen, cuando ya se afianza el dominio español en estas tierras. Entonces, vamos a compartir una pantalla para entrar. Vamos a ello. Estamos hablando de cómo operaba la colonia española con respecto a sus colonias cuando ya estaba el imperio español usufructuando sus colonias en América. Bueno, para 1524 el nombre del rey de España era Felipe II. España era la metrópoli, tenía muchas colonias en América, pero era difícil de manejar dado a los problemas de la distancia. Un océano enorme como el océano Atlántico era el obstáculo para saber administrar los tesoros de América. Dado a esta situación, el rey y sus consejeros decidieron establecer un sistema de gobierno local en las colonias de América, utilizando como sede la región de México, que se llamó Nueva España una vez que fue esta conquistada por Hernán Cortés venciendo al Imperio Azteca en 1521. El propósito de este sistema era obtener mejores dividendos de las colonias. Esto quiere decir administrarlas de forma correcta. Este gobierno local estableció una muy compleja burocracia gubernamental. Esta burocracia, entre otras cosas, se puede entender a través de unos conceptos que son importantes. Por ejemplo, Nueva España es el nombre del virreinato, sede de las colonias de América, es como decir la capital de las colonias. Comprendía lo que conocemos hoy como México, fundado en el siglo XVI. Los dividendos, para entender ese concepto, son las ganancias que generan las colonias a la corona. La corona invierte en las expediciones, invierte en las campañas de conquista y lo que va a obtener es riqueza. Entonces, una inversión que genera ganancias. ¿Qué significa burocracia? Conjunto de los servidores públicos. Son las personas que se encargan de agilizar trámites, agilizar entre comillas, y que tienen influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. ¿Y qué significa metrópoli? Estado o ciudad dominante respecto de las colonias. La metrópoli es como el Sol y las colonias son como los planetas que giran en órbita alrededor del Sol. Aquí tenemos un organigrama donde tenemos al rey Felipe II a la cabeza de todo este imperio y tenemos dos instituciones bien importantes para usufructuar el continente. Por un lado tenemos la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, encargado de impartir justicia. Directamente, dependiendo del rey, estaban los virreyes, que eran los representantes directos del rey en las colonias. Entonces existían una forma de gobierno llamado virreinato y otras formas llamadas capitanías, donde era más requerida la presencia militar y donde todavía se estaba pacificando la zona. Se le adjudicaba a un gobernador o un capitán a esa zona. También estaban los famosos corregidores, las auditorías, los oidores y los cabildos, que eran gobiernos más locales, como decir los municipios o las villas. ¿Qué hacían en la Casa de Contratación? Bueno, aquí administraban el tráfico comercial entre España y sus colonias. Regulaban básicamente todo lo que eran los embarcos y los desembarcos. Ellos lo autorizaban.
y regulaban la navegación. Autorizaban las licencias para los extranjeros y cobraban impuestos por el comercio colonial. Esto generaba dinero para la corona española. Claro que siempre había forma de esquivar esta burocracia y había bastante comercio de tipo contrabando. También era bastante común en esta época la piratería. Y el Consejo de Indias, por otro lado, fue fundado en 1524, tenía como labor administrar los asuntos concernientes al gobierno de las colonias. Asesoraba al rey en asuntos administrativos y bajo su autoridad estaban los asuntos judiciales, económicos, militares y religiosos. En lo judicial promulgaban leyes, funcionaba como tribunal apelativo. O sea, si un español era acusado de algo, de algún crimen, podía apelar a la corte y al Consejo de Indias para defenderse antes de que fueran a darle una condena sin proceder como es debido. Entonces tenían jueces encargados de llevar casos y en lo económico aprobaban presupuesto para gastos en las colonias. Aquí podemos ver un pequeño texto, la portada que dice Ordenanzas del Consejo Real de las Indias, nuevamente recopiladas y por el rey Felipe IV, para su gobierno establecido. Y ahí aparece el año en números romanos, que ustedes pueden ver que entonces se seguía una serie de pautas, de normas, de ordenanzas, de leyes para hacer que funcionara el usufructo de las Indias. Aquí tenemos el mapa de los virreinatos y de los virreyes. Los virreinatos fueron unidades administrativas de las colonias. Fueron creadas a causa de lo extenso que era América. Un rey no podía controlar tanto. Hubo 4 virreinatos y 4 capitanías, como ustedes pueden ver en el mapa. El título para el gobernante del virreinato era el de virrey. Los virreinatos estaban divididos en audiencias. En el caso de Honduras pertenecía no a ningún virreinato, sino a la Capitanía General de Guatemala. Pero la capitanía estaba supeditada al virreinato más próximo, que en este caso era el virreinato de la Nueva España. Entonces los virreyes eran representantes del rey en América. Eran los funcionarios de mayor autoridad. ¿Y qué hacían ellos? Imponían, recolectaban los impuestos obtenidos en las colonias y los enviaban a España. Construían y mantenían las obras públicas, velaban por el orden, organizaban defensa contra las rebeliones o ataques del exterior. Se consideraban peninsulares, o sea, españoles venidos de España, no nacidos aquí, y no consideraban América como un hogar, sino como un lugar de trabajo. Ellos decían, vamos a América a trabajar. No tenían esa mentalidad de venirse a vivir aquí, de crear un futuro aquí. Los virreyes por lo general eran españoles de sangre pura, por decirlo. Ocupaban este cargo entre 6 a 7 años. Muchos virreyes tenían títulos de nobleza y sacaban provecho de su posición. Cuando hablamos de títulos de nobleza es que tenían un abolengo que por herencia venían heredando el título de conde, duque, hidalgo, archiduque, marqués, etc. Entonces, otros conceptos que hay que ir aclarando es qué era la Casa de Contratación, una institución que administraba el comercio entre España y las colonias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Una institución cuya labor era administrar y asesorar sobre los asuntos concernientes al gobierno. ¿Quiénes fueron los virreinatos? Fueron unidades administrativas de las colonias creadas porque era muy grande América. ¿Quiénes eran los virreyes? Los funcionarios de mayor autoridad y representantes del monarca en América. Y las audiencias eran organismos estatales en el cual se dividían los virreinatos y que administraban y controlaban la burocracia. Ok. Entonces, como ya vieron el organigrama, así estaba controlada América por parte de los españoles.
En las audiencias intervenían en las disputas jurisdicciones de los gobernadores, velaban por los intereses económicos de la corona, resolvían conflictos y querellas de otras jurisdicciones menores, informaban al Consejo de Indias sobre las actividades del virrey y la implementación de las órdenes reales. O sea que estas audiencias eran muy importantes porque lo que hacían era auditoría. ¿Okay? Eran una auditoría al virrey. O sea, el virrey, por muy importante que fuera en América, por mucho peso que tuviera, estas auditorías estaban pendientes de ver si él cumplía con sus labores y mandaban informes al rey. Entonces, por eso dicen oidores. Paraban las orejas para ver qué estaba pasando. Un trabajo de sapo, pero un trabajo bien importante en esa época porque no cualquiera llegaba a ser alguien de los que iba a estar al tanto de lo que hacía o no hacía un virrey. Y los corregidores administraban el sistema de repartimiento, el cual reglamentaba el trabajo indígena en las minas, las audiencias y las obras públicas. Los corregidores lo que hacían era asignar la cantidad de indios a determinados conquistadores españoles y decirles lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, y decirles sus derechos y sus deberes, porque en teoría los corregidores decían que los indígenas tenían que ser evangelizados y tenían que ser bien tratados. En teoría, forzaban a los indígenas a la compra de mercancías. Los indígenas, recuerden ustedes que los indígenas básicamente lo que tenían eran trueque, pero cuando llegaron los españoles trajeron el uso de la moneda, el metal y todo eso. Y como ellos controlaban el comercio, la economía, lo que los indígenas lograban conseguir hacían que lo gastaran en lo que ellos les vendían. Ahora los cabildos. El consejo compuesto por vecinos prominentes, hombres propietarios de mayores edad de la municipalidad que administraban los asuntos del pueblo. O sea, estamos hablando del gobierno local, como decir el alcalde. Unidad de gobierno básica del gobierno español de América, sus componentes ocupaban cargos específicos, promovían y administraban las obras de construcción y de abastos. Velaba evitar fraude en los mercados, regulaba el calendario de la comunidad. Al ser elitista, velaba también por sus propios intereses. Era el gobierno local. Ahora las capitanías. Como pueden ver en el mapa ustedes, fueron territorios coloniales dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Las capitanías, como les dije, estaban establecidas para pacificar, para controlar cualquier rebelión. Por lo general, entre dos virreinatos había una capitanía. Durante el siglo XVI hubo 4 capitanías: Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Esas eran capitanías. Los gobernadores coloniales, gobiernos creados en territorios ya pacificados, donde ya la resistencia indígena había sido controlada. En la mayoría de los territorios no pacificados se establecían las capitanías. Por eso les dije que las capitanías era para poner orden. Ya cuando estaba el orden, pasaban a los gobernadores coloniales a hacer su trabajo. Puerto Rico pertenecía a la Capitanía General de Cuba. Luego perteneció a la Española y más adelante, en 1831, tuvo su propia capitanía. Este es un ejemplo. Ok. ¿Quiénes eran los oidores? Para ir repasando. Administradores judiciales pertenecían a la institución colonial, conocida como audiencia, y lo que hacían era espiar al virrey. Eran los sapos de la corona. Los corregidores, personal administrativo encargado de la distribución del trabajo indígena en las minas, y ellos lo que hacían era que se encargaban de que se administrara bien el recurso de la mano de obra indígena. El repartimiento, el sistema que reglamentaba el trabajo indígena en las minas, así como las haciendas y las obras públicas. El repartimiento era de indígenas. Lo que repartían eran indígenas, personas, seres humanos. Los cabildos eran consejos compuestos por vecinos prominentes, y estamos hablando que administraban los asuntos de un pueblo, era un gobierno local.
Y las capitanías generales eran territorios coloniales dirigidos por un jefe militar para pacificar el territorio de posibles rebeliones indígenas. Entonces ya volvemos a ver el organigrama, ya entendemos mejor cuál era la función de cada uno de estos burócratas. Bueno, en sucesivas clases vamos a ir viendo, más que todo, entendiendo cómo era la asignación para entregar. Ahorita les la explico. Ustedes van a hacer una pirámide. En esa pirámide van a poner el gobierno colonial. O sea, por lo general yo les pido la pirámide social, donde ustedes ponen quién es el jefe o quiénes están arriba en la sociedad, quiénes son los que mandan, los que tienen más poder y más riqueza. Y luego los que tienen menos, y así hasta llegar al esclavo o al pobre. En este caso, ustedes van a hacer una pirámide social, pero van a hacer una pirámide donde está el rey, el virrey, la capitanía, la casa de contratación, las audiencias, los oidores, los corregidores, el repartimiento, los cabildos, y ustedes van a unir todo eso en una pirámide. Entonces es una pirámide de la burocracia colonial, así se va a llamar. Cualquier duda, cualquier inquietud de cómo hacerla, pues me escriben por WhatsApp o me mandan algún ejemplo de lo que ustedes han encontrado y yo les digo si está bien o si hay que corregirlo. Entonces espero que hayan entendido y pasen un buen día.